Iglesia de Vida para las Naciones, reciban un cordial saludo. Dios les bendiga grande y ricamente. Para mí es un honor, es un privilegio estar nuevamente delante de este micrófono para compartir un mensaje que sé que va a ser de bendición para muchos de nosotros. Ha sido de bendición para mi vida y lo sé que será para su vida. Y trae a memoria el momento en el que Adán y Eva en el huerto del Edén fueron engañados por el enemigo, fueron engañados por el diablo para que desobedecieran a Dios. Y esto tiene mucho que ver con la vida actual del creyente, con la vida del cristiano, con la vida de cada una de esas personas que dicen ser hijos de Dios, que dicen tener a un Dios, que dicen seguir a un Dios. Y mi pregunta es, si estamos oyendo, escuchando a ese Dios. Porque muchos dicen ser creyentes, dicen ser cristianos, seguidores de Dios, pero no escuchan ni atienden a lo que Dios les manda hacer, a la palabra de Dios. No obedecen a las escrituras, no obedecen a ese manual que Él nos dejó, que fue la palabra de Dios. Y me llevaba, como les repito, a la situación que vivió Adán y Eva, donde escucharon al enemigo, donde se dejaron envolver por la voz del enemigo, donde el enemigo vino a distorsionar, a dañar la obra que Dios ya venía haciendo en ellos. Y yo creo que todos conocemos la historia, pero yo quiero enfocarme en un par de versículos que me llevan cada vez más a la claridad de por qué nosotros no somos bendecidos, por qué nosotros no somos guiados y dirigidos por Dios. ¿Saben por qué? Porque no lo escuchamos, porque no sabemos escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice en el capítulo 3 de Génesis, verso 8. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Aquí vemos que Adán y Eva ya habían pecado, ya le habían fallado a Dios. Y simplemente Dios sale a darse un paseo y empieza a preguntar por ellos. Todos los días salía Dios a darse el paseo con Adán y Eva. A darse el paseo, y Adán y Eva siempre estaban atentos y esperaban a que Dios llegare. Y salían a andar con Él. Y en esta oportunidad no estaban a la espera de Dios. Se habían escondido. Dios los estaba llamando. Dios estaba llamando a Adán y a Eva porque quería compartir con ellos su paseo matutino. Pero no, ellos se escondieron cuando escucharon la voz de Dios. Allí dice que se escondieron de entre los árboles y ellos quisieron huir de la presencia de Dios. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ya Dios venía llamando a Adán y Eva. Ya Dios ya en varias ocasiones los había llamado y no habían querido atender ni escuchar la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que habían cometido pecado, sabían que habían fallado, porque prefirieron prestar su oído a Satanás. Prefirieron prestar su oído a la serpiente cuando vino a traer convencimiento sobre ellos de que comieran del fruto prohibido. Cuando nosotros le prestamos nuestro oído al diablo, cuando nosotros permitimos que el diablo susurre y hable a nuestro oído y hagamos lo que él quiere que hagamos, dejamos de escuchar la voz de Dios. Dejamos de escuchar a ese Dios que nos quiere bendecir, que quiere traer restauración, que quiere venir a levantar y a edificar rocas sobre nosotros. Pero nosotros
como venimos cargados de mundo, venimos cargados de maldad, venimos habiendo hecho lo malo, no escuchamos la voz de Dios, porque de hecho no queremos ni escucharla muchas veces. Cuando andamos en pecado y no queremos regresar, retomar a las sendas que son, no queremos escuchar la voz de Dios. Aquí vemos a un Adán y a una Eva que prefirieron esconderse, que prefirieron ocultar su pecado. Ahí es donde nosotros debemos confesarlo. Ahí es donde nosotros debemos salir corriendo a la búsqueda de ese Dios misericordioso y refugiarnos bajo su misericordia. Tenemos a un Adán y Eva que pecaron, claro que sí, fallaron, claro que sí, porque prestaron su oído al enemigo. No nos podemos hacer los sordos a la voz de Dios cuando Dios nos llama, cuando Dios quiere hacer una obra milagrosa en nuestras vidas, cuando Dios quiere venir a sacarnos, a restaurarnos, quiere venir a sacarnos de ese lago cenagoso, de ese lago de inmundicia, de maldad en la cual nos encontrábamos. Recordando mi vida de hace muchos años, cuando empecé a caminar con el Señor, muchas veces yo pensaba en simplemente no seguir, no quería seguir como caminando con ese mismo Dios. Pero ¿saben por qué? Porque era más el mundo que yo tenía. Porque había mucho mundo en mi vida y el mundo me jalaba y habían deleites, placeres momentáneos que me atraían. Y yo no quería. Pero un Dios que extendió su misericordia sobre mí y permitió en esa misericordia de Él que yo fuera restaurado. Aquí vemos a una Adán y Eva que simplemente por no haber prestado su oído a ese Dios, por no haber obedecido a lo que Dios les venía diciendo, no deben comer del árbol, no deben de comer de ese fruto. Ahí es donde nosotros tenemos que ser entendidos y no solo escuchar esa voz de Dios, sino saberla escuchar y permitir que nos direccione a lo que Él quiere hacer con nosotros. Yo te quiero dar una clave para que escuches la voz de Dios. Y no es algo que pudiésemos decir que es recontra espiritual, es algo muy natural, es algo muy normal. ¿Quieres escuchar la voz de Dios audible y poderosa en tu vida? Y no solo escuchar esa voz de Dios, sino saber cuál es esa voz de Dios y caminar sobre lo que Dios va a decirte en medio de esa intimidad que estés esperando que Dios te hable. Te voy a dar la clave. ¿Cuál es? Bájale el volumen al mundo. Cuando te digo es que le bajes el volumen al mundo y súbele el volumen a las cosas y a la obra de Dios, es camina más de la mano de Dios. Apártate de todo aquello que no está siendo edificante en tu vida. Apártate de esas malas conversaciones que han corrompido unas muy buenas costumbres que pudieses haber tenido. Apártate de todo aquello que te está alejando de la presencia de Dios. Adán y Eva se debieron haber apartado de la serpiente en el primer momento que los abordó. Cuando simplemente la serpiente les dijo, ¿con qué Dios dijo? Ahí simplemente ellos debieron haber dicho, un momento, serpiente. Aquí Dios dijo y se va a cumplir. Y nosotros lo creemos. Y haberlo dejado ahí. Hay una muy mala conversación que empezaron a tener con la serpiente. Muchos de nosotros tenemos malas conversaciones. Muchos de nosotros alimentamos más el mundo en nuestro oído que la palabra de Dios. Mira lo que dice. Acerca de la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Debemos de escuchar la palabra de Dios para que nuestra fe crezca, aumente, se levante y podamos salir victoriosos. Mi hermano, mi amigo, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, haya sido que te edifique, que te restaure, que te afinque en la obra de Dios. Y bájale el volumen, no a este mensaje, no.
bájale el volumen al mundo. Bendiciones para todos.